Escuchábamos Fiebre por Richard Coleman. Esto forma parte de su nuevo disco. Se editó hace poquito, el 15 de mayo, o sea, ¿cuándo fue? Jueves pasado. El incorrecto uso de la metáfora, se llama este disco de 9 canciones. Ahora de fondo está sonando Entre Sábanas, que tiene una historia, ¿no? Porque este tema apareció originalmente en el primer álbum de Fricción, Consumación o Consumo. Bueno, muchas cosas para charlar con Richard Coleman, que gentilmente ha atendido el teléfono de Radio Universidad. Voy a saludarlo. ¿Qué tal, Richard? Buenas tardes, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo estás, Che? Buenas tardes. Saludos a todos. Muy bien, gracias por atendernos. Bueno, y para charlar de esto, ¿no? El nuevo disco, nuevas 9 canciones, o nuevas 8, y esta salvedad que hacíamos con Entre Sábanas. Correcto, así es, así es. Un disco que, bueno, se diferencia un poco del anterior en cuanto a que no están las guitarras están al frente. Mirá, no creo que eso... Es diferente porque es otro momento mío, es otra objetivo, el de la composición también, pero las guitarras están al repalo, hermano. Bueno, hay una hay un montón. Hay una en particular que se destaca, ¿no? 3 canciones con Phil Manzanera. ¿Qué gusto te diste? Sí, eso estuvo buenísimo. Sí, realmente tener el aporte, la colaboración de un ídolo para mí, un gran artista del instrumento, fundador de Roxy Music, colaborador de Brian Eno, viste, muy grande, de David Gilmour también, viste, productor de David Gilmour, un capo así con el que tuve la suerte de establecer un contacto, una relación hace algunos años, y que finalmente se resuelve con esto, ¿no? Con su colaboración en mi disco. Es maravilloso. Claro, vos tuviste la oportunidad de tocar con él en 2017 en el Roxy. En el CCK fue. En el CCK. Sí, fue un evento organizado por Cultura de la Nación en ese momento que traía artistas importantes. Había hecho una conferencia con Brian Eno y en esta oportunidad lo invitaron a Phil Manzanera, que estaba de gira, con su proyecto de ese momento, haciendo un repertorio que incluía varias canciones de Roxy Music, además de las de Brian Eno y las de él solista, y me invitaron a cantar un tema de Roxy Music así fabuloso, y fue bárbaro, fue muy emocionante y me salió bien. Entonces, bueno, ahí más o menos establecí el contacto, después nos visitamos un par de veces y fue... Bueno, y así sigue adelante esto. Buenísimo. 3 canciones, las 3 primeras con la guitarra de Phil Manzanera. Un disco que trabajaste o lo empezaste a componer el año pasado, a principios del año pasado. Así es, sí. La decisión de trabajar en un álbum la tomé yo creo que fue en febrero. En enero ya me venía dando vueltas en la cabeza y en febrero tomé la decisión de postergar el arranque de los shows en vivo con la banda. Yo generalmente arranco en marzo con la banda, pero el año pasado estaba todo muy feo, muy oscuro, y decidí guardarme hasta tener un poquito de idea de qué era lo que se podía hacer con la banda en vivo. Así que postergué el arranque hasta mayo, y entonces me propuse que entre febrero y mayo tenía que componer 8 temas para conformar el álbum. Ese fue el objetivo, ¿viste? Me puse esa meta y bueno, y llegué bien, llegué contento. Justamente el último tema que compuse es el que abre el disco, que Salimos Caminando. Cuando tenía ese ya sentí que tenía todo el material para el disco que yo quería. Eso, digamos, bueno, ahí tenías la semilla, las canciones totalmente compuestas, o después vino todo el trabajo del sonido, bueno, agregar las guitarras de Manzanera o invitar los colaboradores, todo eso, ¿cuánto te demandó del año pasado? Bueno, sí, justamente los demos bastante sólidos estaban ya, yo te diría que eso fue en mayo, como veníamos diciendo. Y en agosto empecé el trabajo de
de la grabación. O sea, todo lo que es composición y preproducción, ¿viste? Viene como todo en medio de la mano, ¿no? Viene todo junto hoy en día. Sí. Y en agosto nos juntamos con Juan Blas Caballero, que es el productor ya vengo trabajando con él desde Fácil, desde el disco del 2017, Uh-huh. y trabajamos muy bien juntos. Le conté justamente, en mayo cuando tenía los temas llamé a Juan Blas y llamé a las discográficas, le dije, tengo un disco para hacer, vamos, tenemos que hacerlo este año porque si no se me va a pasar de cocción. Y sí, claro, y sí era como cierta urgencia, pero no apurado. Entonces, a ver si se entiende. Era urgente, pero no con apuro. Hacerlo bien, pero ya, empezar ya. Claro. Y así que empezamos en agosto, fuimos haciendo las sesiones ya te digo, de guitarras, de algunas sesiones de voces, las colaboraciones con Manzanera, las sesiones de batería, y empezamos a mezclar ya, qué sé yo, tipo en octubre. Bueno, salió Como Antes, el primer corte fue el primero que se mezcló, y salimos con Como Antes, creo que fue en octubre o en noviembre, no me acuerdo. Y a partir de ahí, bueno, seguimos mezclando y teniendo algunas pequeñas sesiones de retoques, hasta en marzo lo terminamos, digamos. Claro. Mientras tanto, ya la banda de nuevo sobre los escenarios, y ahí cuando sale Como Antes, empezaste a mostrarla en vivo. Mira, lo que hice fue a partir de que lo tuve compuesto, o sea, a partir de mayo, ya en el primer show de la banda, Sí. que creo que fue en Mutar, en Avellaneda. Ahí ya mostramos Como Antes. Ahí ya lo empecé a tocar con la banda. Dije, ya tengo un tema nuevo, quiero empezar a tocarlos ahora, así para cuando empecemos a grabar ya están más asentados, ¿viste? Claro. Eran algunos temas que yo los quería tener más tocados, quería estar más seguro de la estructura, quería cantarlos un poco también, ¿viste? Y cantarlos en vivo es diferente a hacer el demo o cantarlos en tu casa, ¿viste? Que no lo haces. Uh-huh. Entonces fui sumando, hice 3 temas en vivo, sumando de a uno por show. Hice ese, Oscuras Intenciones y Eternidad. Eso lo hicimos hasta septiembre. Y ahí en septiembre ya lo guardé todo, dejé de mostrar, y tocamos Como Antes de nuevo en diciembre, creo. Y ahí ya empezamos a mostrarlos de nuevo. Claro. Una estrategia medio elíptica, pero que funcionó muy bien. Hablabas al principio, ¿no?, de las diferencias de momento, ¿no?, entre el disco anterior y que bueno, está flamante, recién editadito la semana pasada. ¿Cuáles son esas diferencias de momento? Es que siempre te preguntan, bueno, ¿qué diferencia hay entre este disco y el anterior? Ajá. Son todos diferentes, ¿viste? El tema es cómo uno va, qué sé yo, cómo uno va procesando su presente, cuáles son los estímulos que uno tiene para si hay una necesidad. Yo generalmente cuando hago un álbum es porque tengo la necesidad de trabajar de corrido bastante tiempo en un proyecto amplio, digamos, no en una canción. Los singles que fui haciendo entre Fácil y fueron diferentes necesidades individuales de cada canción. O sea, bueno, tengo esta canción y me parece que es momento de sacarla ahora, no esperar, ¿viste?, que tener más y hacer un álbum, ¿no? Claro. Porque los álbumes yo los compongo en simultáneo, todos los temas. No es que me pongo a hacer uno. Uh-huh. O sea, empiezo a abrir el juego y a depositar diferentes, qué sé yo, estilos, estructuras, necesidades en varias canciones, pero con un concepto y también buscando el concepto que las unifica. El concepto va apareciendo durante el trabajo. Por ejemplo, Fácil, lo que tenía era, yo tenía una necesidad en ese momento de darle de destacar especialmente el aspecto, entre comillas, bailable del asunto, ¿no? Quería lograr un disco
que te hiciera mover la pata involuntariamente, digamos. Bien. Ese era como un objetivo principal, o sea, mucha influencia, mucho post-punk, tipo Gang of Four o inclusive Talking Heads, meter un poquito de eso, Uh-huh. y una búsqueda como de alguna manera resolver algo que yo había dejado incompleto cuando disolví Fricción en el 89. O sea, Fácil en realidad es el disco más Fricción que tengo, genuino. Mirá. Porque estoy continuando algo que no llegué a terminar. Claro. Ahora, ¿qué pasa acá en el incorrecto uso de la metáfora? Me doy cuenta cuando tengo el material, digamos, yo ya tenía la decisión de que iba a trabajar en un concepto de álbum estilo vinilo, ¿viste? Sí. Que por eso decía 8 temas, ¿viste? 8 temas de 4 minutos, con eso tengo un álbum, ¿viste? Como 4 pensaba, de cada lado. claro, ¿viste? Como pensaba en mis 2 primeros álbumes, era así, ¿viste? No tenía más canciones, no hay más. O sea, Fricción para el primer álbum tenía canciones de sobra, y para el segundo tampoco. Nunca tuve canciones de sobra, hasta que, digamos, el formato, la tecnología, el CD, todo eso empezó a pedirte más y más y más y más. Entonces uno terminaba haciendo, qué sé yo, 25, 30 temas para que te queden después, entre toda esa maraña, para destacar 14, que después iban a terminar siendo 11 en el disco, ¿viste? Sí. Una manera de trabajar que bueno, que no digo que esté mal, pero no era el momento para mí para hacerlo, ¿viste? Eso hubiera sido todo un ineficiente en cuanto a energía creativa. Acá dije, bueno, cuando tenga los ocho temas, son esos, ¿viste? Uh-huh. Entonces, bueno, eso fue una presión distinta, porque hubo varios momentos en que arrancaba con una idea, con una estructura de una canción, y por ahí cuando iba avanzando me daba cuenta que no iba a llegar a algo. Ya me iba dando cuenta que que me iba al carajo, Claro. para decirlo de alguna manera. Y cuando pasa Entonces, eso, perdón que te interrumpa, ¿no? Cuando pasa eso, te das cuenta que la idea no prospera, no es la que buscabas, no le encontrás la definición, ¿la descartás o la guardás para otro momento? No, depende. Cuando veo que es algo que realmente, que ya lo tengo que toquetear mucho, ¿viste? Para adaptarlo a lo que estoy buscando, ¿entendés? Que ya le empiezo a cambiar el orden de las partes, que le cambio un acorde, le cambio la tonalidad, le cambio la melodía, son un montón de despelotes. O sea, ya me doy cuenta que eso no va a quedar bien, y realmente lo descarto, sí. Uh-huh. Ahora, cuando tengo algo que musicalmente es consistente, pero no me lleva al lugar que estoy buscando, eso sí puede ser que lo guarde. De hecho, hay 2 canciones en este álbum que son Oscuras Intenciones y Residencia, que las arranqué a partir de demos que tenía hechos durante la pandemia. Mira. Fíjate. Sí. Y me había olvidado. Eso me empecé a acordar este fin de semana. Pero ¿qué pasa? Que ahí cuando me senté a ver, bueno, ¿por dónde empiezo? ¿No? Uh-huh. ¿Por dónde empiezo este disco? Sí. Entonces abrí esas sesiones que tenía ahí abandonadas, que no eran de descarte, sino eran más bien un blog de notas, ¿viste? Porque claro. no eran canciones que habían avanzado, eran situaciones musicales que habían quedado ahí. Entonces, primero fue Oscuras Intenciones, que lo reestructuré y lo resolví, digamos, porque no estaba resuelto. Lo resolví, bueno, viene esta parte, este orden, es así el tema, listo. Ahora a ver hacia dónde va, hacia dónde me lleva. Y ahí al toque tenía la melodía, empecé a trabajar en eso, seguí con Residencia, no me acuerdo con cuál seguí, y después volví a agarrar Residencia, que también hice lo mismo, le cambié la estructura, usé los módulos que me parecían más los cuales que estaban más resueltos, digamos, y lo demás lo descarté. Le compuse una parte más, a los 2 le compuse partes nuevas, y ahí fui siguiendo, digamos, a partir de que tenía un camino abierto, fue como que no sé si fue más fácil, pero seguí trabajando se me empezó a armar el concepto, ahí claro. está. Ya con 2 ya tenía 3, cuando tenía 3 ya era un club eso.
¿Tenías el concepto y ahí aparece ya la idea del nombre o eso viene cuando están las 8 o 9 canciones listas? Y aparece cuando voy, sí, por la quinta canción, por ahí, ya cuando tenía bastante letra escrita en realidad. Ahí es donde me empiezo a, a solidificarse la idea general del álbum. Y también empiezo a pensar o sea, el concepto general que me resuelve, digamos, ya los últimos temas y ya de alguna manera también me dirige un poco más el concepto de audio y de sonido final. Fíjate, Claro. el concepto ya a partir del título, ¿no? Sí, sí. Y eso, sí, eso pasó ya cuando tenía Oscuras y Tensiones, Eternidad, Residencia. eh, ya ahí empieza a armarse. Y había uno más que tenía, bueno, Fiebre también. Fiebre es creo que, claro, Fiebre fue el segundo que compuse, el que escuchamos recién. Mira. Y siendo fácil el disco que de alguna manera cerraba la etapa Fricción, ¿por qué no incluiste ahí Entre Sábanas y lo dejaste para este? Es que no lo dejé para este. Ah. Justamente, el otro disco, Fácil, era una continuación de algo que no estaba terminado. Sí. No era una visita a eso. En cambio, Metáfora tiene que ver más con... Este disco es como una resolución de mi carrera en un punto, porque yo siento que pasa por todos los estadios de mi carrera, todos los estadios, por los 80, por los 90, la segunda mitad de los 90, por los 2000, o sea, es como que si no hubiera hecho todo lo que hice, no hubiera llegado a este disco. Claro. ¿Entendés? No es una continuación de algo que quedó incompleto, sino que genuinamente es fruto de todo el trabajo que vine haciendo. Es otra cosa. Bien. Y Entre Sábanas lo agregué porque fíjate lo que pasó con esta canción. A mí nunca me gustó cómo quedó en el primer disco de Fricción. No estaba madura la canción. Fue como que la pasé del demo directamente al álbum. No había sido nunca tocada en vivo. Y entonces en el álbum, en Consumación o Consumo, está bien el tema, obviamente. No digo que esté mal, pero a mí no, viste, no me satisfizo. Me pareció que le faltaba algo. Nunca me quedé conforme. Lo llegué a tocar bastante con el Mark III de Fricción entre el 87, ¿no? 87, 88, y después el tema no se tocó nunca más con una banda hasta el 2022. Mirá. ¿Entendés? Nunca más se tocó ese tema, con ninguna banda que tuve, ninguna formación. Entonces, yo me acuerdo que lo subí cuando me empecé a poner oscurito de nuevo, y lo subí al repertorio porque tenía ganas de escucharlo, ¿no? Tiene algo pertinente esa canción, la letra no me tira, ¿viste? No me tira un recuerdo a mí. Yo la canto y es en tiempo presente. Fíjate que si la ves a la letra es una canción de amor en realidad, no tiene una connotación de época. Claro. Y entonces lo empecé a tocar, se fortaleció mucho con el sonido del Trans-Siberian Express, que mi banda, que suena tremendo en vivo, y entonces cuando puse esa canción, explotó. La tuve en repertorio durante el 23, ¿y qué pasó? Y parte del 24, ya estaba abriendo el show con ese tema, digamos, como al revés, ¿no? Como de introducción a lo que venía en vez de el momento para el recuerdo, entre comillas, que generalmente se deja al final, ¿viste? Sí. Con el momento nostálgico. No, yo abrí el show varios shows con esa canción. Y cuando tenía el disco ya armado, digamos, con todos los demos y ya el trabajo de preproducción, con la edición final, los movimientos de tempo, inclusive ya los finales,
la duración de cada tema, me había quedado un poco corto, metáfora. Me había quedado de 36 minutos. Yo quería que durara menos de 40, pero no que durara 36, porque eso es un maxi, ¿viste? Es un EP. Claro. Entonces estaba ahí y digo, puta, y ya no estaba no me iba a poner a hacer una canción apurado de relleno, ¿entendés? Ni ahí. O sea, no hay nada de relleno en este álbum. Pero ahí fue cuando me apareció Entre Sábanas. Digo, voy a grabar Entre Sábanas, lo tengo recontra tocado, está más cantado que nunca, me gusta lo que pasa, y nadie nunca lo escuchó así. Así que... Y ahí quedó. Y lo propuse, se lo propuse a Juan Blas, el productor, le pareció bien, le pareció muy bien, dale, vamos para adelante, me gusta, trabajémoslo. Así que entró un día antes de la sesión de baterías, lo agregué. Y nada, estoy súper contento, porque es como un autorregalo, es para mí eso. Es para la canción. Quedó cerrando lo que sería el hipotético lado A. No sé, ¿va a salir en vinilo el disco? No. Mira, estamos trabajando en eso, justamente está pensado para eso. Cuando estén confirmados los soportes físicos yo lo voy a anunciar, pero no quiero decir nada, ¿viste? Porque por las dudas, ¿viste? Para no quedarme, para no comerme la mague, ¿viste? Sí. Bueno, y va a haber presentación oficial del álbum, show especial para el incorrecto uso de la metáfora. Yo supongo que sí, pero lo que estoy haciendo ahora, lo que estoy trabajando, está saliendo muy bien, estoy haciendo una serie de ensayos abiertos. ¿Qué es esto? Ya hice uno el miércoles pasado. Estoy invitando al público a participar de los ensayos de la banda versionando el álbum. ¿Entendés? El álbum no ha sido tocado completo por la banda. Hay canciones, por ejemplo, Fiebre y Polaroid, El Buque, son canciones que no las hemos tocado nunca juntos. Claro. Están hechas en el estudio, o sea, en mi estudio, sí. De ahí subidas al estudio grande, pero la banda nunca estuvo en una pieza tocando esas canciones. Entonces, lo que se me ocurrió volver a hacer, porque esto yo lo hice en el 2011 con Siberia Country Club, con mi primer disco. Claro. Hacer los ensayos con público. Entonces, es una sesión, ponele de un poquito más de 2 horas, donde nos ponemos a trabajar en una sección del álbum y en el repertorio nuevo que va a acompañar a la presentación del álbum. Entonces eso lo hacemos con el público, o sea, tocamos la canción, nos equivocamos, paramos, arrancamos de nuevo, cambiamos el sonido, repasamos el ajuste, el solo me salió mal, vamos desde el estribillo, ese tipo de cosas. Lo que nunca se ve de una banda, ustedes lo hacen. Nunca se ve, es la intimidad del trabajo que a mí a esta altura de mi carrera, me gusta, me interesa compartirlo. Me parece que, o sea, yo me pongo en el lugar de público que le gusta la música, que le gusta el rock, y yo iría. Claro. Yo iría a ver eso, porque, o sea, tengo el recuerdo, y el otro día se lo comenté a un músico que tocaba con mi profesor de guitarra, que era un músico veterano, sí. Que me lo encontré, y le digo, vos sabés que nunca me voy a olvidar la primera vez que fui a una sala de ensayo, que fue tu banda, y me acuerdo todo, hasta dónde estaban parados cada uno de ustedes. Estuve también 2 horas en el ensayo, en un rinconcito, ¿viste? Yo tenía 15 años, y fue alucinante. Es un recuerdo que me queda, que me sirve como... Sé cuánto enriquece a uno que le gusta la música. Claro. Es como ver un ensayo de orquesta, ¿viste? Sí, sí. Y entonces, bueno, hice uno el miércoles pasado en el Centro Cultural Morán, que queda acá en Agronomía, en el barrio de Agronomía, en Buenos Aires, en Cava. Y hicimos también desde las 9 hasta las 11:30 de la noche. Trabajamos 4 temas del disco y 4 del repertorio nuevo, ¿no? Los pasamos todos. Y cuando ya en el último tramo del ensayo lo que hacemos es repasar todo lo que hicimos, ¿viste? Claro. Así que es como
mini show. Y no armamos mirando al público, sino que armamos en semicírculo, mirándonos entre nosotros, como en la sala. Como en un ensayo. Así que va a haber uno este miércoles, el 21, y otro el miércoles 28. Y con eso ya asentamos las bases de lo que va a ser la presentación del disco, que se va a hacer en la segunda mitad del año, ¿viste? Con todos los invitados, con todo lo que corresponde. Bueno, en marzo ya anduviste por La Plata, ahora te esperamos entonces con la presentación de lo nuevo. Y mira, fue tan linda la experiencia de este año en La Plata, hacía tanto que no iba con la banda que estoy seguro de que lo vamos a hacer, que vamos a ir a La Plata, qué sé yo, tipo marzo del año que viene. Me parece que a mí me gusta arrancar el año en marzo y realmente creo, ojalá que lo podamos hacer. Y ya presentando el disco que ya va a estar asentado. Me interesaba preguntarte algo que no tiene que ver con el disco, sí tiene que ver con la música y con los músicos, porque, bueno, una decisión gubernamental este año que a vos te molestó mucho y saliste a aclarar, ¿no? La importancia de SADAIC para los músicos en Argentina. Sí, por supuesto. Sí, es todo una... Todo lo que declaró el ministro de Regulación es toda una farsa, es todo mentira. Digamos que... Así que, ¿qué te voy a decir? Realmente están metiendo las manos se están metiendo con una asociación privada, en realidad. SADAIC, que es una asociación de músicos, no es una... ¿Cómo se dice? No es funcional al Estado, ¿entendés? Sí. Es algo que se trabajó hace mucho tiempo, en los años 30, de 1930, por ahí, que empezaron a trabajar en esto los primeros autores y compositores de tango en ese momento, los primeros autores populares, y de lo que se trata es de cuidar el derecho de la propiedad intelectual y el derecho que tenemos los autores y compositores de cobrar por el uso de nuestra obra. ¿Viste? Que de la manera en que lo desregulan, entre comillas, que no es una desregulación porque no está regulado por el Estado, eso es una mentira. De la manera en que se meten con eso, lo que hacen es que nosotros no es que solamente cobremos menos, desfinancian la sociedad. Y una de las cosas a las cuales más jode es a nuestra mutual, ¿viste? Nuestra obra social, entre comillas, que no es una obra social, es una mutual, es otra cosa. Claro. Y si desfinancian la mutual, o sea, se va todo el carajo. Pues es lo que nosotros nos mantiene saludables, digamos. Sí, es muy difícil. O sea, así que bueno, ese fue el primer salto. Bueno, ya viste... es otro tema esto, querido. Ya sé, sí, por supuesto que es otro tema, pero... Pero realmente es una barbaridad y no les crean nada de cómo lo explican, porque no es así. Bien, bueno, saludamos entonces la edición la semana pasada del incorrecto uso de la metáfora. ¿Cuál sería el correcto uso, no, de la metáfora? Es la pregunta que se me viene. ¿Qué pregunta? Por eso está entre paréntesis, sí. Es como si, velo así, como si fuera un manual del uso de algo, ¿no? O sea, el correcto uso del martillo. Sí. Entonces vos abrís el manual y te explica cómo usar el martillo. En este caso sería el correcto uso de la metáfora, pero no. Puede ser el incorrecto uso también, lo que te estoy explicando. En realidad, lo que te estoy diciendo es que no te estoy batiendo ninguna aposta. No hay una bajada de línea, no hay nada correcto o incorrecto. O sea, es cómo lo ves, cómo lo usás y que lo uses para el bien, fundamentalmente. Buenísimo. Richard, muchísimas gracias por este rato largo de charla con Radio Universidad de La Plata. Bueno, esperaremos hasta marzo del año que viene para concretar tu visita, y si no, seguramente mucha gente va a ir para cuando se presente oficialmente allá en Buenos Aires el incorrecto uso de la metáfora. Muchas gracias, amigo. Un abrazo grande, hasta pronto. Saludos a todos. Gracias. Conversábamos con Richard Coleman, su nuevo disco, El incorrecto uso de la metáfora. Hablábamos al principio, ¿no?, de la participación de Phil Manzanera en los 3 primeros temas del disco. Bueno, acá va
eternidad. Alguna vez pasé por acá, fría la mano que de nuevo me lleva a sumergirme en la oscuridad. No quiero volver, no quiero que vuelva a pasar. Así es la eternidad. No te supe escuchar y soy como un fantasma a tu lado. ¿De qué lado estarás? Toda la eternidad. Ya no te puedo abrazar, besar ni olvidar. La casa se ve fuera de lo habitual. Tampoco me inspira la luz de la luna, plateando en el aire cenizas de hogar. No quiero volver, no quiero que vuelva a pasar.